Nuevamente estamos hoy, en esta tarde, aquí dándoles gracias a Dios, porque Dios me ha dado esta lectura de la palabra de Dios en Jueces capítulo 1 y consigo una historia de Otoniel que conquista a Debir y recibe a Ascar. Entonces aquí esta historia, hermanos queridos, es tremenda, una historia muy supremamente buena. Voy a leerla. De allí fue a los que habitaban en Derbir, que antes se llamaba Kiriasafer, y dijo a Caleb, fíjese lo que le dijo a Caleb: el que atacare a Kiriasafer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Nehuel, dame también fuentes de agua. Y entonces Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a observar qué está queriéndonos decir esta historia que Dios permitió que Caleb hiciera estas preguntas. Mire, Caleb fue un hombre que fue escogido por Dios, y lo ve uno el que tiene conocimiento. Caleb se presentó cuando se rebelaron los israelitas allá, que llegaron y dijeron que eso habían gigantes y que eso no podían pasar para allá a tomar esa tierra. Caleb se presentó delante de Moisés y hizo callar el pueblo. ¿Por qué Moisés permite que él tome la iniciativa como líder y haga callar el pueblo? El que tenía que hacerlo callar era Moisés, pero yo creo que él ya estaba cansado de estar luchando con ese pueblo. Ya los había podido arreglar muchas situaciones difíciles que se le presentaron cuando les dio agua allá en la roca, cuando abrió el mar, cuando oraban por comida, ya estaban cansados. Cuando ellos veían que no se les gastó la ropa, ni las sandalias, ni nada. Poder tan inmenso, nadie en la tierra ha tenido un conocimiento visual, visto, vivido. Y ellos vivieron una época de grandes conocimientos de Dios y nunca entendieron. Cuando llegó el momento de ir a tomar la tierra, ya estaban para tomarla. Se rebelaron que no, que cómo iban a pasar. Días llegaron a decir que eso no se podía pasar para allá. Uy, no, eso es unos sombronones, que ellos eran como langostas, como hojarasca. Eso era entregarlos allá para que los mataran. ¿Cómo iban a pasar ellos para allá? Entonces, cuando Josué aquí se para adelante, toma la iniciativa y pasa. Y Dios lo puso como para que repartiera las tierras. Él ganó toda esta batalla. Ahora está aquí en otra batalla con otras personas, con personas de otro país, de otro pueblo, Derbir. Entonces vemos aquí que dice aquí en la palabra de Dios en el capítulo 12, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriasafer, el que atacare a Kiriasafer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Un ofrecimiento hizo. Aquí vemos el ofrecimiento que está haciendo el papá a cualquiera, a Caleb, que era el padre de Asa,
al que tomare a Kiriatsafer. Póngale usted atención esa promesa. Y de una vez dice la palabra de Dios en el 13, y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Cefar era hermano menor de Caleb. Y él le dio a Exa, su hija, por mujer. Inmediatamente cumplió lo que había prometido. Pero dice en el el versículo 14, y cuando ella se iba con él, con Otoniel, la persuadió Otoniel que pidiese a su padre un campo, un terreno, una finca, algo que nosotros podamos entender ahora en este tiempo. Era unas hectáreas de tierra. Y ella dice que al ella decirle el esposo que le pidiera ese campo, ella iba en un asno y dice que se bajó del asno, que eso era algo que verdaderamente tenía un significado tremendo, que una mujer fuera en un asno y se bajara a presentarse delante de alguien, pero se estaba presentando delante de su papá, que era Caleb. Y ella entonces respondió, estamos aquí en el 14, y cuando ella se iba con él, persuadió pidiendo a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Se dio de cuenta que iba con algo específico a hablar con él, o le iba a rogar algo, no sé cómo lo entendería, pero esto tenía un significado tremendo, y le dijo, ¿qué quieres? La atendió, porque es que la mujer no era atendida, hermano querido. Fíjese Raquel con Jacob y Ana con Abraham. Todas las mujeres no tenían que hablar casi. Bueno, por eso el apóstol Pablo, yo no sé, también prohíbe que la mujer tuviera esa autoridad. Entonces dice, ¿qué quiere? Y ella entonces le respondió cédeme un don, puesto que me has dado tierra en el Nehuey, dame también fuentes de agua. Fíjese usted la petición. Y entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Está entregándole lo mismo que hizo Jacob cuando le entregó las bendiciones a los hijos. Eran bendiciones específicas, espirituales, de arriba, que venían del cielo al que dirigía, al que ponía a Dios como director de un pueblo o de algo. Caleb estaba ahora al frente del pueblo de Israel. Y por eso dice que ella, cuando se bajó, él se dio cuenta el significado de lo que ella estaba haciendo. Y por eso le dijo, ¿qué quiere? Y cuando ella le pidió, dijo, me ha dado tierra en el Nehuey, pero son tierras áridas, son tierras secas. Entonces, dame también fuentes de agua. Y él dice que le dio la de arriba y la de abajo. ¿Qué le estaba dando él? ¿Qué bendición le estaba dando Caleb a su hija? Le estaba dando la fuente de arriba, que las fuentes de arriba que vienen a ser bendecidas, las bendiciones que Dios le da a uno, el conocimiento, la sabiduría, el poder, el discernimiento, las cosas grandes que vienen de arriba, la comunión del Espíritu de Dios con el hombre. Cuando bajaba el Espíritu de Dios a Ezequiel, y cuando tocaba a Jeremías, a Isaías, todo lo que sucedía era lo de arriba. Esto se lo estaba entregando Caleb a su hija, Exa. Qué bendición, hermano. Y dice que la atendió y le dio esas fuentes de arriba, pero también le dio las de abajo. Esas fuentes de abajo necesarias
que son las fuentes para regar la tierra, y los ríos, como dice Isaías. Isaías dice, derramaré agua sobre el sequedal. En el capítulo 44, versículo 3. Dice, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre las tierras. Caleb le estaba dando a su hija eso. Y esa hija iba a ser bendecida. Esa tierra del Nehuey, fíjese que en muchas partes Dios después las habla. El Nehuey, partes hermosas que Dios las había formado, que eran sequedales, como dice Isaías, empezaron a ser fuentes de agua y ríos que corrían por esas tierras, bendecidas. Entonces, Otoniel, que era sobrino de Caleb, hijo de su hermano, menor de él, fue el que tomó, porque esa era la bendición de ellos cuando se casaba. Josué, no, perdón. Cuando estamos hablando de Abraham, el hijo de Abraham, a Isaac, fue y tomó de su tío. ¿Qué hizo también Isaac y Jacob? Jacob fue y tomó también a Raquel, que era también de su tío. Todo era la familia, esa era la gran bendición, que no se juntaban con otras familias. Y esas familias eran bendecidas porque era el pueblo que iba a formar Dios. De ahí era donde iba a sacar las tribus, de ahí era donde iba a sacar los reyes, de ahí fue donde sacó los sacerdotes, de ahí fue donde vino Cristo. Fíjese usted de esa obediencia de ellos, de que no se juntaran. Porque ¿qué pasó con Ismael, el otro hijo de Abraham? Ese se fue y se juntó con otras mujeres que eran gentiles, eran que tenían muchísimos dioses. Y eso fue un gran lío para el pueblo de Israel con todas esas naciones. Todas las otras naciones son las naciones que formó Ismael. Arabia Saudita y todas esas regiones de por allá, de Europa, todo eso fue por el hijo de Abraham, Ismael. ¿Y qué hizo también Jacob cuando se peleó con su hermano Esaú? Esaú se fue y se juntó con una mujer, y eso fue un dolor para su mamá, porque fueron dolores para ella. Sentía ese dolor tan grande de la pugna que había con las mujeres, de ese hijo con ella. Eso fue como dicen, una cosa brava para uno, que uno tiene entre la familia. A veces se une uno con familias que son tremendas. Bueno, eso le pasó a la mujer de Isaac cuando tuvo a sus dos hijos, los pleitos que ocasionó ella por eso. Y Dios también utilizó eso para bendición. Entonces aquí vemos que cuando le dio esas aguas, ahora si lo traemos a este tiempo, ¿qué podemos nosotros decir? Que nosotros tenemos conocimiento. Pues entonces nosotros vamos y tenemos el conocimiento de leer qué dijo Jesús. Ahora vamos a Jesús en el capítulo 7 de Juan. Dice, Jesús también alzó la voz para ofrecer ¿qué? Agua. Para ofrecer las aguas que vienen de arriba. Porque ahora Él venía de arriba y traía las aguas. No como dice Isaías, que las nubes, Él toca las nubes, que son las que botan la agua hacia la tierra. No, Cristo venía de allá, ahora ya traía la agua. Y esa agua que traía de arriba es la misma fuentes que le dio de arriba a la mujer de Otoniel, que era la hija de Caleb. Entonces Caleb, que le ofreció eso porque Dios lo dirigió
para que Él le entregara esas aguas. Ahora Cristo lo traemos a este tiempo, Cristo traía esa agua. Esa agua era la propia agua, la fuente de arriba que da vida eterna. ¿Y cuál es esa fuente? La que estoy leyendo yo aquí, la palabra de Dios. Esas son fuentes, palabras de vida eterna. Es la fuente que lava el alma de un hombre. Por eso nosotros tenemos que pedirle revelación. Yo veo mire, y la persona que se aparta de las cosas de Dios empieza a perder esa comunión con Dios. Yo diario estoy pendiente leyendo la palabra. Yo nunca he leído toda la Biblia como unos que dicen que han leído la Biblia 3, 4 veces. Yo nunca la he leído, pero yo donde la leo quiero comprender lo que me dice y eso me basta. Y entiendo que esto que estoy hablando fue para allá, para el Antiguo Testamento, pero que ahora se nos revela a través de Jesucristo que nos trajo la agua de vida eterna. La fuente de agua de vida para nosotros, aquí el alma seca, estéril que teníamos nosotros, muertos, una árida este corazón, y Dios nos dio un corazón nuevo, vivo, de sangre, y escribió la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Esas son las bendiciones que nosotros recibimos aquí cuando Jehová alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora ya no la ofrece él. Ya no hacemos con la mujer de Otoniel que le tocó pedírsela a su papá, Caleb, sino que él alzó la voz, dijo: el que tenga sed, venga a mí. Ojalá que usted entienda esto que estamos leyendo y que usted vaya al Señor y que pueda recibir las bendiciones que Dios tiene de arriba que nos trajo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos leyendo, como decir el Santiago 4, 2, dice: porque no pedís y pedís mal, por eso uno no tiene nada, porque lo podemos leer en Santiago. Vamos a leer a Santiago a ver qué nos dice. Santiago, estamos leyendo el capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no pedís, y alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjese usted la palabra que Dios nos está dando aquí cuando nosotros leemos esto. No sé qué opina usted al leer esto. Codiciáis y no tenéis. ¿Por qué codicia uno? Yo me pongo a pensar, ¿cómo puede uno tener la bendición de Dios y no entender esto? ¿Cuánto he vivido yo de que yo tuve la oportunidad, no de codiciar, sino de reclamar lo mío, y yo me quedé callado? Porque vi algo que no debía hacerlo yo. Porque yo no necesito de riquezas. Yo lo que necesito es de que Dios esté conmigo. Me siento feliz de que Dios esté en mi vida y que Dios en mi vida me ha sustentado. Muchas veces dicen: es por sus hijos, es por fulano. Cuando estaba yo allá, cuando yo empecé, quien Dios puso fue a compadre Jorge Málaga. Me dio un camión nuevo. Yo, siendo una persona que no tenía, llegué a tener un 750 nuevecito sacado de la agencia. Yo lo estrené. Entonces voy a decir que por mal. No, fue Dios. Dios puso a ese hombre que me quiso mucho y dijo: yo siento el deseo de darle a usted un camión, y me lo dio. Salió del carro de él, quedó sin carro, un carro nuevecito, un Ford 64, cuando eso, nuevecitico, estaba, mejor dicho, tenía hasta el plástico ese que traen los cojines, nuevecitico.
Llegó y lo entregó por cota inicial del camión y yo puse una bobada ahí y me dieron el camión cuando eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, que nos está diciendo el Señor? Codiciáis y no tenéis. Así es. Dice, matáis y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Palabrerío que hay que entender estas cosas tan bonitas, ¿ves? ¿Por qué? Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está diciendo a uno todas estas cosas? Ardéis de envidia y no podéis alcanzar nada. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís bien. Y si seguimos estudiando, los que no alcanzan todas estas cosas es porque piden para obtener los deseos de la carne de ellos. Así me pasó a mí ahorita cuando yo gracias a Dios, mire, fíjese usted, no tenía yo para comprar el carro ese que tengo, el Focus, me faltaba una plata. Llegó un señor y me compró el solar y se lo vendí. ¿Qué hice yo con la plata? Compré el carro. Y el resto de plata que me quedó, le dije yo, mija, vamos a pasear. ¿Ve? No me interesaba que quedara limpio otra vez. Aún el hijo mío, que tenía platica y que era maestro y cuando eso tenían plata, se quedaba admirado porque yo me fui para Valencia con el mismo carro. Nos fuimos, manejaba él y manejaba yo y llegamos allá. Teníamos tremendo apartamento de una amiga de él, allá de la hija de Mecafren. Y nos quedábamos ahí y en la mañana ahí una vez salíamos para las playas y íbamos para las mejores partes a comer. Y el hijo mío decía, pero mi papá quiere comer es de todo lo que es caro y busca todo lo que es caro. No, pues, bueno, pues teníamos plata, teníamos que, nunca hemos comido de esas cosas caras, pues ahora tengo plata, vamos a comerla. Y comimos y nos estuvimos allá todos los días que tuvimos y llegamos y al otro día dele otra vez para otra parte. Y al otro día otra vez para hasta que nos vinimos y nos vinimos. Y llegamos a la casa contentos, tremendo. Vacaciones, unos paseos con el hijo mío y llevábamos a mi nietecita, a mi bisnieta, a Sofíita. Esa no quería salir del mar. Y ella aprovechó conmigo. Ahora ella me da a mí. Yo di a ella y ahora ella me da a mí. La mamá de ella no haya que darme a mí. Porque Dios pone. Dice, uno tiene que regar la semilla, uno riega entre los hijos me quieren a mí, y si me mandan, yo nunca les pido a ellos nada. Y ellos me mandan, bueno, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos aquí que Santiago está hablando, pero Proverbios dice, abre tu boca con sabiduría. Nosotros tenemos que abrir la boca de nosotros con sabiduría. Cuando leemos la palabra, cuando entendemos, abrámoslo con sabiduría. Y la ley de clemencia. La ley de clemencia está en su lengua. Y la ley de clemencia está en su lengua. No coma el pan de balde, dice la palabra de Dios. Gócese con lo que Dios te da y seas feliz en tu vida. Aprenda, yo aprendí desde que yo conocí el Evangelio, yo no andaba, qué bendición tan grande que yo conocí el que me predicó a mí. Me amaba como si yo fuera hijo de él. Y así pasó con Jorge Castellanos, nos hicimos compadres y él me quiso, me decían los hijos, todos los hijos de él me decían a mí compadre, pero mi papá lo quiere más a usted que a nosotros.
porque ellos veían el cariño tan grande para mí en todo. El carro yo llegaba allá a la casa de él y agarraba un carro y me iba para donde yo quisiera. Compadre, voy a ir a tal, está bien, compadre. Agarraba el carro de él, la camioneta. Cuando jugamos fútbol, el que llevaba la camioneta, él se quedaba ahí y yo me iba con toda esa camioneta de jugadores para Santana, para distintas partes, a jugar y yo ya la camioneta como si fuera mía. Y desordenado, pero gracias a Dios que Dios llegó a mi vida. Cuando yo conocí el Evangelio, yo andaba con el camión y yo, después de cargar materiales y cosas para uno, yo andaba era con el camión y todo el mundo le decía, ahora, pero la guau, el compadre suyo ahora no hace sino con el camión lleno de evangélicos encima. Porque yo me lo llevaba para Puerto Sur, me lo llevaba para una parte, para el río, para los bautizos, para una parte y para otra. Bendiciones de Dios. Dios me dio las bendiciones, las aguas de arriba. Ahora entiendo que todo lo que yo he tenido es porque Dios me lo ha dado. No me mandó a Calais, pero me puso a Jorge Castellano. No, también Jorge Castellano me estimó muchísimo a mí, ¿verdad? Pero también otras personas. Hubo un señor que me quiso a mí tanto que fue el papá del que llamaban a bruja, el bar Cúcuta. Cuando a mí me llegó el camión y yo me tocó irle a entregar el camioncito que él me... Eso casi llora el viejo. Y me dijo, ay, Laguadito, déjame el camión, eso sí, yo quedo aquí. Yo confiaba en usted. Y yo, pero me llegó el camión, ¿qué hago yo? Cuando le entregué el bus a Manchego, Manchego me dijo, pero mire, Laguao, ¿por qué usted no me dijo a mí algo? Y yo le hubiera dado el bus para que me lo pagara como quiera. ¿Ve? Yo no pedí. Si yo hubiera pedido, como lo hizo la mujer, la hija de Calais, él me da el bus. Pero entonces hubiera quedado ahí en la línea de la moderna. Así es la vida. Pero yo nunca, nunca Dios me ha desamparado. He sido bendecido, no he pasado por tribulaciones, no he pasado por angustias. Dios me ha cuidado a mis hijos. Dios me ha cuidado a mi esposa. Son grandes bendiciones que yo he recibido de Dios. Eso no los puedo cambiar por cualquier cosa. También dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que hay que leerlo. Vamos a leerlo porque es necesario que leamos todas estas cosas, hermanos. Efesios. Aquí tenemos a Efesios y vamos a leer el capítulo 3, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 20. Y el ángel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y tenemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué bendición tan grande! A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Termina el apóstol Pablo hablando a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Esas son las bendiciones que yo he recibido de parte de Dios, hermano querido. Por eso es que yo, ¿cómo puedo apartarme de esta vida que Dios me dio? ¿Cuántos hermanos, mire, le voy a decir, por eso dice la palabra de Dios en Timoteo, que el que aspira a ser pastor, ministro, obispo, debe primero gobernar bien la casa. ¿Cuándo he tenido yo problemas con mis hijos? Usted viera donde quiera que he vivido, mire, aquí en Mérida, el consejo comunal, el asunto de calle. Me dice, oye, ¿qué hijos los tuyos, la guau?
Son una bendición esos muchachos. Bien, ¿no? Tienen una moral, algo tan lindo ellos, un trato tan bonito. Por allá llegaron ahora, por allá llegó ahora a España y llegó y consiguió una familia que lo quieren como hijo. Y lo quieren tanto como hijo que compraron un carro nuevo y le regalaron un carro buenecitico. Ahora tiene carro él allá que se lo regaló. Bendecidos, hermano. La hija mía se fue por allá, también cogió por allá y llegó y la pusieron de supervisora de la compañía y ahora ya es la asunto de derechos humanos. Ella es la que decide cualquier problema de cualquier persona que no se ajuste a la obediencia de la empresa. Y ella es la que resuelve todas esas cosas. O sea, han subido. Primero, se quedaban admirados porque ella era la que dirigía los trabajadores y movía los camiones, choferes, echaba para adelante camiones y se quedaban admirados de que ella se le encaramaba un camión y lo prendía y lo cuadraba para cargarlo y se lo entregaba cuando llegaba el chofer y lo enviaba y todo eso. Bendecida. Gracias a Dios. Todos los hijos míos. La otra por la esposa del pastor allá que tomó la iglesia que yo construí en Bramón. Todos bendecidos. De modo que, de cómo es posible que yo le vaya a voltear la espalda a un Dios que me ama, como lo hacía el pueblo de Israel. Y tantos pastores, evangelistas, que uno escucha en las redes, no sé si será verdad, pastores que han cometido grandes faltas terribles, violaciones, y robos y plata y no sé qué, una tan de cosas. Yo no tuve en 30 años un problema en la iglesia por dinero. Nadie, porque yo no toqué nunca los dineros de la iglesia. Las ofrendas y los diezmos, eso había una directiva que era los economos y ellos eran los que tomaban esas ofrendas, arreglaban la iglesia, aún me daban a mí la ayuda para la comida y el resto de ellos eran los que hacían, me daban, cuando yo necesitaba pedía la plata para ir a comprar la silla, para ir a comprar una alfombra que compré, para arreglar los pisos, para arreglar todo. Yo no me metí con él. Como dicen Ezequiel Aguado, tiene el carro porque cogió diezmos y pedía diezmos para tener carro. No, a mí nadie me puede jugar. Y ahí está gente como Lamos y gente, el hermano Lamos que era un borracho, y llegó a darme diezmos a mí y yo le dije, no, es que yo no puedo recibirle a usted diezmos porque usted no es cristiano. Hay evangélicos que le quitan la mano a cualquier borracho por un diezmo, por un dinero. No, yo no. Gracias a Dios por eso. Esas son las bendiciones del evangelio, hermano. Por eso es que si uno consigue estas historias aquí, yo voy a estar predicando muchas historias que he estado consiguiendo, porque es necesario que uno conozca esta palabra de Dios y uno pueda ver. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué ofrecimiento. Así como Caleb ofreció a su hija, el Señor está ofreciéndole a uno la vida eterna. Si algunos quieren el Evangelio, no. A mí me dicen muchísimos amigos, a mí camioneros, wow, yo quisiera meterme a esa iglesia porque usted fue mucho el cambio que tuvo. Usted lo que era un borracho. Muchos hablaban de usted porque usted era pelearín y borracho y grosero. Y usted ahora es una cosa muy, todo el mundo lo estima. Yo quiero meterme. Le digo, no, hijo, es que eso no es que uno se mete. Eso es que usted crea en Jesucristo y Dios lo mete. Porque muchos están metidos en la iglesia. ¿Y qué hacen los que se meten? Mañana son borrachos. Mañana son adúlteros. Esos fueron metidos. No los metió Cristo. Y yo tengo 50 años y pico en el Evangelio. Sáquele la cuenta.
y nunca he pensado cosas que hacía en el otro tiempo, porque Dios me ha bendecido. Dios me le bendiga. Ojalá que esta enseñanza de esta mujer sirva para que usted pueda pedir